bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, bueno, estamos viendo ya que hay ciertos cambios, ¿no? Hemos pasado de denominarnos curso de chartismo a curso de análisis técnico. Bueno, esto era lógico. Como ya comentaba en anteriores vídeos, en un principio la verdad que no tenía mucha idea de realmente lo que estaba haciendo. Simplemente, pues bueno, estaba haciendo vídeos sobre patrones chartistas y tampoco tenía una idea clara de hacia dónde podía ir. No obstante, también os comentaba que bueno, estaba ya la idea en mi cabeza de que había que evolucionar, no y solamente no dedicarnos a patrones chartistas, sino que hablar en general de patrones chartistas, velas japonesas, lo que son los osciladores, indicadores, ¿no? Es decir, hacer un completo curso de análisis técnico. Con lo cual, bueno, ya a partir de esta entrega, pues ya he decidido pues cambiar evidentemente ya el nombre, que ha pasado de curso de chartismo a curso de análisis técnico. Y bueno, será un antes y un después. Como el curso empezó con simplemente hablando de patrones chartistas, voy a hacer digamos que un paréntesis durante esta semana y la semana que viene, donde vamos a hablar esta primera semana, vamos a hablar de los pullbacks y qué son los throwbacks, que es importante. Sobre todo me habéis preguntado sobre los vídeos cuando yo hablo de pullback y throwback, que algunos pues que normalmente bueno estáis empezando en este mundillo, pues tampoco tenéis una idea muy clara, ¿no? Entonces he decidido, pues en este vídeo hablaría de pullback y throwback, pero la semana que viene vamos a hablar de un tema bastante más complejo y que va a ser un vídeo muchísimo más extenso. Este va a ser bastante cortito y vamos a tratar la próxima semana sobre qué son las tendencias, cómo se trazan directrices, qué es un soporte, qué es una resistencia. Vamos a utilizar por primera vez, vamos a pasar de lo que es PowerPoint a también utilizar Visual Chart y el MetaTrader como plataforma de gráficos, donde me vais a ver cómo se deben de trazar las directrices, cómo debemos trazar soporte y cómo trazar resistencia. Además veremos cómo se debe de operar, ¿no? Bien posicionándonos cortos o bien largos, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo, que ya os digo que va a ser bastante extenso y fundamental. El próximo vídeo es que es fundamental no saber cómo operar sin saber qué tendencia tenemos, pues prácticamente como meternos a jugar al póker sin conocer las reglas, ¿no? O cualquier otro juego, ¿no?, que podamos imaginar. Por tanto, va a ser fundamental el próximo vídeo y os invito a que estéis muy atentos. Eso sí, os voy a indicar que a partir de la semana que viene, todos los miércoles a partir de 6:30 a 9 de la noche voy a colgar pues un vídeo. Cada miércoles habrá un vídeo sobre el curso de análisis técnico. Ya me habéis estado viendo que bueno, realmente pues tampoco es que colgara los vídeos pues de una forma digamos muy regular. Sobre todo he tenido un inciso en esta última 2 o 3 semanas, con lo cual bueno, considero que ya debido pues a la aceptación que está teniendo, pues hay que ir cumpliendo un plan de entrega, con lo cual pues me ha llevado a que los miércoles pues sea el día en el que he decidido que se debería de ir colgando estos vídeos de curso de análisis técnico, que obviamente, como podéis ver, es totalmente gratuito, ¿no? Bueno, voy a pasar ya sin más preámbulos. Vamos a ir viendo realmente de qué trata este vídeo. Bueno, este vídeo vamos a hablar de los pullbacks y throwbacks, que como ya os he comentado anteriormente, hay gente que se lía muchísimo con diferenciar un pullback de un throwback. Parece lo mismo, pero ocurre en circunstancias totalmente distintas. Hay muchísimas páginas que confunden precisamente un pullback con un throwback, ¿no? Es algo normal. Incluso en algún libro de análisis técnico he visto errores garrafales como confundir un throwback con un pullback, ¿no? Es algo que está ahí, digamos que en el mundillo, sobre todo en internet, es fácil encontrar estos errores. Y evidentemente, aunque son prácticamente, podríamos, para un profesional no va a haber mucha diferencia, porque entendemos lo que quiere decir, ¿no? Porque en ambas, digamos que tanto un pullback como un throwback no son más que correcciones, pero hay que ver si la corrección proviene tras un movimiento bajista o tras un movimiento alcista. Según sea, pues se llamará pullback o throwback. Bueno, ¿qué es un pullback? Pues como dice la teoría, el libro de PTT, dice: un pullback se produce cuando el precio rompe un soporte y tras un periodo normalmente no superior a 2 semanas, el precio se gira al alza para volver a tantear el soporte, que ahora actuaría como resistencia.
Una vez ocurre esto, el precio vuelve a girarse a la baja. Esto suele ser considerado como una segunda oportunidad para abrir posiciones cortas. Bueno, ya nos está indicando que un pullback se produce cuando se rompe al alza, evidentemente no queda otra posibilidad, se rompe un soporte. Lo alcista rompe un soporte y se produce un giro que tantea dicho soporte, que en esta ocasión, ya una vez que se ha roto, pues debería actuar como resistencia. Como se comenta, no debe durar no debe ir más allá de 2 semanas. No obstante, esto es siempre, bueno, nos basamos en los libros clásicos del análisis técnico de hace 70, 80 años, con lo cual básicamente un gráfico semanal ni se miraba. Eran todos gráficos diarios y por tanto pues estaba la cosa bastante limitada. Actualmente un pullback, un cero más, se puede encontrar perfectamente en un gráfico semanal. Evidentemente en 2 semanas no va a ocurrir, es decir, serían 2 velas. Veríamos un desarrollo mucho mayor, ¿no? Pero tenéis que tenerlo en cuenta, que lo podéis encontrar en cualquier tipo de gráfico, no solamente ya diario. Bueno, esto, como digo, diario es como en lo que se basaban los libros clásicos, pero actualmente que estamos operando en gráficos de intradía, que podemos ir desde 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, pues evidentemente las circunstancias van a ser muy distintas, y en un gráfico de 5 minutos no vamos a pedir que un pullback se pueda producir pues en un plazo máximo de 2 semanas, ¿no? Hay que entenderlo dentro de qué contexto, ¿no? Este contexto era un contexto clásico, como ya digo, de los libros muy antiguos, de la vieja escuela, y bueno, se ha seguido manteniendo. Pero no obstante, los pullbacks como los throwbacks os lo podéis encontrar en gráficos de 5 minutos, de 1 minuto, de 1 hora, de 4 horas, de gráficos diarios, semanales o incluso mensuales. Aunque mensuales es ya más difícil encontrárselos, sinceramente. Bueno, vamos a ver lo que es un pullback. Aquí tenemos claramente un movimiento que tantea el soporte. Tras varios intentos vemos cómo realmente los alcistas consiguen alejar el movimiento que intenta romper el soporte, hasta que finalmente se produce una ruptura. Los bajistas consiguen romper el soporte y aquí vemos cómo se gira. Aquí se gira y tantea el soporte, el antiguo soporte. Aquí, aquí y aquí era soporte, pero ya aquí actúa como resistencia, con lo cual vemos cómo a continuación cae. Normalmente, como comentaba anteriormente, según nos dice la teoría, este retroceso, que es un retroceso dentro del movimiento bajista, sería como un rebote, lo podríamos entender como un rebote, pues sería una segunda oportunidad para posicionarnos cortos, porque bien sabréis la mayoría, y ya lo veremos en el próximo vídeo, cuando se rompe un soporte, pues deberíamos de abrir posiciones cortas. Vale, bien, abrimos posiciones cortas, vemos como el precio iría cayendo, pero se da vuelta el pullback. Nuevamente, aquí tenemos un pullback porque se gira y tantea dicho soporte. Bien, aquí se produce una segunda oportunidad para entrar o bien para añadir posiciones cortas si ya estábamos cortos, ¿no? Así que es sencillísimo. Aquí lo vemos como soporte. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos una figura, una primera cresta, una segunda cresta. Esta segunda cresta está por encima de la cresta izquierda. Vemos una nueva caída, tanteando una línea que actúa como soporte. Nuevamente vemos cómo se forma otra cresta. Aquí estaríamos ante un hombro, cabeza, hombro. A continuación se produce la ruptura de esa línea clavicular o neckline, que es el soporte, y tras la ruptura, que sería una señal para abrir posiciones cortas, ya lo sabréis los que hayáis visto mi vídeo sobre hombro, cabeza, hombro, pues una vez que se ha producido lo que es esa ruptura, abriríamos cortos. Aquí se produce un pullback que tantea esa línea neckline que actuaba como soporte y que ahora actúa como resistencia, con lo cual teníamos una oportunidad para abrir posiciones cortas o añadir. Bueno, yo por mi propia experiencia, ya cada uno pues tiene que coger lo que yo llamo su libro de PTT, que los más mayores, los que ya tenéis pues 30 y tantos largos, 40, pues sabéis lo que me refiero con el libro de PTT, ¿no? Bueno, yo normalmente no espero un pullback, yo directamente abro posición corta, abro el 100% mi posición. Algunas veces puede que dependiendo si hay un pullback podría abrir una segunda posición, pero normalmente yo entro prácticamente al 100%. ¿Por qué? Porque los pullbacks, aunque lo estamos viendo aquí, no necesariamente
ocurren siempre, sino que en ocasiones ocurre y en otras no. Por tanto, ¿qué ocurriría si vemos cómo se ha activado, se ha confirmado la ruptura de este hombro cabeza a hombro? Empieza a caer y no hay un pullback, es decir, no hay un giro que me dé la oportunidad de entrar ahora nuevamente o añadir posiciones cortas. Pues realmente me quedaría colgado, es decir, habiendo una buena entrada de corto, pues la estaría desaprovechando esperando ese pullback, con lo cual yo sí que cuando hay ruptura pues decido abrir posición corta. No obstante, se recomienda que bueno, aquellos que no abran al 100%, que a lo mejor abran el 50%, pues el otro 50% lo abran cuando hay un pullback, pero no necesariamente tiene que ocurrir un pullback. Sí que suele ocurrir a menudo, pero no siempre. No es algo que ocurra muy a menudo, ¿no? Eso sería como tirar una moneda al aire y ver si os sale cara o cruz, y según os salga pues tener la oportunidad que os salga tener un pullback o no. Normalmente pues dependiendo de qué tipo de patrón chartista pues podría irse de apenas un 40 y tantos % a ocasiones, producirse un pullback, a lo mejor un 57, va a depender. Normalmente poner que es un 50%, ni arriba ni abajo, ¿no?, de que pueda ocurrir. Por tanto, yo no me suelo normalmente pues esperar a ese pullback, sino que abro posición total prácticamente cuando ya tengo una confirmación de la ruptura de ese patrón o de ese soporte, no esperando lo que es un pullback. Pero eso ya dependiendo de cada uno, tenéis que hacer lo que veáis conveniente, ¿no? Yo me limito a explicaros realmente cómo opero yo y qué nos dice la teoría que hay que hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí ya unos ejemplos prácticos, reales. Bueno, fijaros aquí un canal alcista que tenemos. Tras un movimiento claramente alcista se produce un canal alcista. Vemos 3 toques de zona de resistencia, 3 toques zona de soporte, y aquí vemos un pequeño rebote de soporte que finalmente cae. Fijaros cómo cae, rompiendo el soporte del canal alcista, algo que es lo que deberíamos estar esperando, ya que provenía de un movimiento alcista, y un canal alcista pues debería de romper pues a la baja por su soporte. Aquí se produce la ruptura, pero ¿qué ocurre? Que tenemos un pullback, pero este pullback no se limita a tantear el soporte de dicho canal alcista, sino que incluso llega a penetrarlo, fijaros, y bastante. Esto es algo que puede ocurrir, que no extrañéis, no necesariamente tiene que el precio tantear lo que sería el soporte aquí y darse la vuelta, no, podría incluso volver a romper por encima y posteriormente, como ocurre aquí, ya sí que vemos una caída impresionante, la que tuvo aquí American Express. Esto es una caída muy fuerte, pero como vemos no necesariamente tiene que ser un tanteo al soporte. Ocurren estas cosas y tenéis que estar preparados, no podéis dar nada por hecho. Por tanto, yo una de las estrategias que suelo hacer, colocar a la hora de colocar mi stop loss, yo lo coloco aquí y no me empiezo a bajar. Si yo hubiera cometido el error de bajar aquí, como muchos manuales te dicen, pues aquí con esta ruptura, que realmente aquí lo que hace es barrer los stop loss, porque han visto que aquí al formarse un nuevo máximo descendente, muchos estarán colocados con el stop loss. Yo siempre me suelo curar en salud y lo dejo aquí arriba. Difícilmente iré bajándolo a no ser que vea las cosas muy claras, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero eso ya lo iréis aprendiendo a base de experiencia, ¿no? Y ya cada uno dependiendo también de su perfil que tienen. Yo suelo ser agresivo, pero con los stop loss procuro, sobre todo cuando hay ruptura de algún patrón chartista, tenerlo siempre a buen recaudo. Esto es como el ajedrez. El rey hay que mantenerlo a salvo sí o sí. Si perdemos el rey, perdemos la partida de ajedrez. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Podemos tener una ruptura, como vemos aquí, de dicho canal, y vemos la penetración, y la penetración es de un calado bastante importante, realmente. Y si hubiéramos colocado nuestros stop loss justamente aquí, pues nos lo hubieran llevado, ¿no? Y esto suele ocurrir a muchos que suelen ajustar mucho el stop loss y luego se llevan pues a grandes decepciones, ¿no? Si estamos nosotros considerando que vamos a abrir posiciones cortas porque hemos considerado que la ruptura es fiable, pues lo lógico es mantener nuestros stop loss aquí, no aquí. Pero como os digo, hay muchos traders que lo habrían puesto aquí y se lo habrían llevado por delante, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un tipo que suele ocurrir de pullback, que es habitual, que no vayáis a creer que normalmente se tantea simplemente lo que es soporte y vuelva a caer, ¿no? Sino que puede haber una superación incluso del mismo soporte. Bueno, aquí tenemos pues
un doble techo, vemos una tendencia alcista, se forma primera cresta, aquí un máximo, pero ya aquí se forma una primera cresta, aquí tenemos un valle y aquí una cresta que está prácticamente al mismo nivel que esta, como vemos aquí. Bueno, a continuación vemos cómo cae, esta vela que tenemos aquí activa el doble techo y vemos cómo cae. A continuación se produce un pullback, ese pullback, como vemos, en este caso lo supera, no mucho como el que hemos visto anteriormente, pero volvemos a ver cómo supera lo que sería esa línea que sería nuestro soporte, ¿no? Y por tanto nuestra line que nos indicaba cuál sería el nivel que debería de cruzar la baja para posicionarnos cortos. Vemos cómo hay ese pullback y a continuación pues vemos ya la caída que tiene. Bien, aquí tenemos pues otro caso. Vemos que tenemos esto es en el cruce dólar australiano, dólar americano, esto es mercado forex. Tenemos un nivel de soporte en 0.9537 y vemos como aquí rompe, cae, se produce a continuación un pullback, vemos con penetra el soporte, por eso digo hay que tener siempre cuidadito. En los libros de teoría es normal que suelan poner pues que se tantea, debería tantearse soporte y caer, ¿no? Pero luego en la praxis, cuando estéis realmente en el mercado, pues no veréis que eso suele ocurrir de forma tan a menuda y tan perfecta, ¿no? Hay que tener siempre mucho cuidado y diferenciar que una cosa es los dibujitos que vemos en los libros de análisis técnico y otra cosa luego es la realidad, ¿no? La realidad suele pues ser algo distinto a lo que nos dicen los libros de análisis técnico y nos podemos llevar sorpresa, ¿no? Si realmente pues vamos con la visión cuadriculada de lo que dice un libro, pues lo que tengo que hacer yo. Y aquí pues bueno, pues vemos que penetra por encima de dicho soporte, que ahora actuaría como resistencia, y finalmente bueno, volvemos a ver cómo cae. Fijaros aquí sí que está muy cerca, aquí sí que hubiera hecho un pullback perfecto, como podemos observar, casi tanteando el nivel del soporte, que ahora actúa como resistencia y ya cae definitivamente, ¿no? Vale, hemos estado viendo diferentes casos que pueden ocurrir de pullback. Vamos a ver, aquí tenemos otro, este es el Eurostoxx, es decir, ahora estamos en un índice, Eurostoxx 50. Bueno, tenemos aquí un nivel de soporte que está en los 2.996, vemos como soporte, vemos aquí ya la caída. Vemos la caída, ruptura de dicho soporte, pero a continuación vemos una vuelta, un pullback. Nuevamente, como veis, se supera dicho nivel de soporte. Tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que no siempre va a ser tocar lo que es el soporte y a continuación caer, ¿no? Que ya una vez que la hayamos roto la baja, ya no sería soporte, sino resistencia. Bueno, pues vemos que tras el pullback, pues tras unas velas de consolidación, vemos como finalmente ya sí cae, ¿no? Entonces esto es otro caso que puede ocurrir, ¿no? Y como el anterior que hemos visto, ¿no? Suele haber penetraciones que suelen estar ligeramente por encima del anterior nivel de soporte que, como digo, una vez roto a la baja, actuaría como resistencia. ¿Qué es un throwback? Pues exactamente lo mismo que un pullback, solamente que con sentido distinto. Bien, un throwback se produce cuando el precio rompe una resistencia y tras un periodo normalmente no superior a 2 semanas, el precio se gira a la baja para volver a tantear la resistencia que ahora actuaría como soporte. Una vez ocurre esto, el precio vuelve a girarse al alza. Esto suele ser considerado como una segunda oportunidad para abrir posiciones largas. Como veis, la teoría es prácticamente la misma, simplemente el sentido, ¿no? El throwback se produce cuando se rompe una resistencia y el pullback cuando se rompe un soporte. Bien, aquí podemos verlo. Bueno, vemos un movimiento del precio que toca en varias ocasiones una línea de resistencia. Vemos que una nueva corrección, ahora sí sube, rompe la resistencia y tras romperla se produce el throwback. Vemos aquí cómo cae, tantea la antigua resistencia que ahora actúa como soporte y a continuación vemos cómo sube, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenemos aquí con el throwback que nos dice la teoría. Bien, en principio podemos abrir posición larga una vez tengamos la ruptura de resistencia y cuando se produce el throwback pues nos están dando una segunda oportunidad para entrar largo o para añadir
posiciones largas. Aquí, una vez se produce ese throwback, que aquí lo estamos viendo de una forma bastante idealizada, como suelo poner los ejemplos para que lo veáis. Una cosa son los ejemplos idealizados y luego los gráficos que os muestro, gráficos reales, para que veáis que no siempre es como nos lo ponen en los libros de texto, ¿no? Hay que tener siempre mucho cuidado. Por eso a mí me gusta mucho de poner ejemplos, porque normalmente en muchos libros de análisis técnico incluso a lo mejor lo único que vemos es un dibujo, como por ejemplo este, muy idealizado, pero que luego tiene poco que ver con la realidad, ¿no? Hay sus diferencias, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor si te pone un ejemplo, pues no te queda la cosa muy clara. Por eso me gusta a mí siempre poner varios gráficos para que las cosas queden muy claras. No obstante, como siempre digo, si hay duda, se vuelve a ver el vídeo una vez, dos veces, tres veces, las que sean necesarias. Y si necesitáis, pues tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que al final del vídeo siempre está mi dirección de correo electrónico, al cual podéis dirigiros y escribirme cualquier duda que podáis tener, ¿no? Pero como siempre digo, esto consiste en estudiar, una, otra. Yo no dejo de estudiar una y otra vez, repaso. Eso es fundamental. Como dormáis en los laureles, al final acabáis olvidando todo, porque os vais a dejar llevar simplemente por corazonadas, porque creéis que domináis el análisis técnico y al final acabaréis pagándolo muy caro. Siempre que esté en continua evolución y repasando, da igual que lleve muchos años en esto, tienes que estar continuamente, ¿no? Por lo menos yo soy de esa forma de pensar, si es que realmente te gusta, ¿no? Si esto es tu vocación, si no es tu vocación, tú estás aquí porque piensas que te va a hacer rico, pues ya otro tema, ¿no? Yo, como me gusta, pues continuamente releo todos los libros de análisis técnico. A mi gurú André Kostolainen lo he leído cantidad de veces, sigo releyendo su libro y una otra vez, y mira que no tiene nada que ver con el análisis técnico, pero es una persona a la cual admiro muchísimo. Pero yo todos mis libros relacionados con el tema de inversión, una y otra vez lo estoy releyendo. Por ejemplo, el tema de la gestión de cartera es un tema que me apasiona, que no tiene nada que ver con el análisis técnico, pero una y otra vez estoy releyendo, ¿no? Y una y otra vez estoy actualizando mi portafolio, que es fundamental, ¿no? Bueno, más allá de esto, aquí por ejemplo tenemos lo que es un throwback, pero en este caso, si anteriormente hemos estado viendo un pullback con un hombro cabeza a hombro, aquí tenemos un triángulo descendente. Vale, tenemos un movimiento alcista, vemos un desarrollo dentro del triángulo descendente hasta que finalmente hay una ruptura. Aquí rompe al alza, vemos cómo empieza a ascender, pero se gira. Aquí se gira y vuelve para tantear la antigua resistencia del triángulo, porque la banda inferior, esta línea horizontal, es el soporte. Esta línea descendente es la resistencia de un triángulo descendente, con lo cual cuando aquí se gira, tantea la antigua resistencia que ahora actúa como soporte y a continuación vuelve a subir. Esto es un throwback, cuando gira y tantea la resistencia. Aquí hay que tenerlo claro. Pullback, cuando se rompe un soporte. Throwback, cuando se rompe una resistencia. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, esto es un valor de renta variable americano del NISE. Bueno, tenemos aquí un movimiento claramente lateral entre los 59.17 y 69.74. A continuación vemos una ruptura, vemos cómo asciende y se da la vuelta. Aquí se da la vuelta y va a buscar la antigua resistencia, que ahora actuaría como soporte, donde nuevamente vemos un rebote al alza, vemos cómo sube. Luego ya a continuación vemos ya una penetración, pero este es realmente lo que es el throwback. Aquí esta es la segunda oportunidad que tenemos de entrar. Luego aquí, pues, ¿qué ocurre? Pues que es un mercado que fue bastante bajista. Estamos viendo que este gráfico es de precisamente 2015-2016. Aquí vemos la gran caída que hubo a finales de año. Hubo ya anteriormente otra caída que fue en julio, y los que no cayeron en julio pues cayeron pues prácticamente a finales de año, ¿no? De diciembre de 2015, como es este caso, ¿no? Que hubo una gran caída y luego aquí tenemos ya la recuperación, que fue en febrero de 2016, que empezó a subir. Esto es un gráfico semanal, como veis. También, como comentaba ya anteriormente, un throwback, un pullback se puede desarrollar dentro de un gráfico semanal. Evidentemente, como decía, la teoría, 2 semanas, un desarrollo que no suele ir más allá de 2 semanas, pero se refiere pues a los gráficos diarios, que es lo que se estudiaba. Y como esto es
todo un copia-pega, pues seguimos copiando realmente lo que los libros clásicos de hace 70, 80 años nos decían, ¿no? Y entonces pues la verdad es que hay poca evolución, ¿no? O por lo menos no hay un interés realmente de estudiarlo. Hay pocas personas que realmente han estudiado muy en serio el análisis técnico, patrones artistas y demás. Quizás Thomas Burkowski para mí sea la referencia, ¿no?, de la persona que realmente sí que ha hecho un gran estudio. También hay por ahí algún que otro que también ha estado a un nivel parecido, no tan popular, pero también ha habido algún que otro, pero normalmente suele haber muy poco estudioso del análisis técnico, sinceramente. Entonces casi todo lo que vaya a ver son copia pega, copia pega, copia pega. Que os hablen realmente de experiencia, de lo que ocurre realmente en los mercados, eso no lo vais a encontrar, eso es muy difícil. Todo el mundo se limita, por mucho que os digan que son trade y demás, todos se limitan a copiar y pegar. Nadie te suele hablar, o casi nadie te suele hablar de su propia vivencia, y siempre pues están hablando de lo teórico, lo que ocurría, pues como digo, en los libros clásicos, que es lo que están poniendo, pero no nos están contando realmente lo que sí puede suceder en un mercado actual, ¿no? Que es muy diferente los mercados del siglo XXI con los mercados de principios del siglo XX, no tiene nada que ver. Bueno, aquí también tenemos una particularidad, ¿no? Bueno, aquí se forma, teníamos una tendencia bajista, se forma un doble suelo y aquí vemos ya una reacción al alza, pero se gira y tantea esta media que tenemos aquí. Está la media móvil de 40, la que se suele utilizar en los gráficos semanales. Este es un gráfico semanal que equivale en gráfico diario a una media móvil simple de 200, y a continuación, que se apoya en dicha media móvil, vemos una reacción. Vamos, esto es un throwback, ruptura de la media móvil de 40 y caída. Fijaros aquí cómo respeto, ¿no?, cómo actuó la media móvil como resistencia. Aquí en este valor, en Apache Corporation, estuvo actuando muy bien la media móvil de 40, por tanto era vital controlarla. Por tanto, aquí lo que veíamos era un caso que puede ocurrir también. No siempre lo que son los pullback throwback ocurre con un soporte, una resistencia o con patrones chartistas, sino también con medias móviles que actúan. Hay veces que actúan, hay algunas que van bien, dependiendo por periodo, ¿no? A lo mejor una media móvil, vamos a suponer, de 40 va bien Apache durante 4 o 5 años, y luego 5 o 6 o 10 años después no funciona bien. O puede que en Apache funcione bien y, por ejemplo, vamos a suponer, en Gamesa pues realmente no funcione. Eso de las medias móviles pues va a depender mucho, y para eso hay que estar muy pendiente de un gráfico y ver si esa media que, por ejemplo, estamos utilizando, que a lo mejor de simple casualidad, ¿no?, porque con las medias móviles tampoco vamos cambiando. Ahora voy a poner una de 20, ahora de 30, y mañana la de 40, pasa mañana una de 50, ¿no? Normalmente pues solemos utilizar unas fijas, ¿no? Entonces pues a lo mejor da casualidad que esa media pues está actuando muy bien un valor, pero puede que en otros muchos no lo esté actuando, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, permitimos un inciso, la media móvil 200, la media móvil 200 está muy seguida, ¿no? Entonces la media móvil de 200 puede actuar muy bien tanto como soporte como resistencia, pero que pueda actuar muy bien como resistencia, como soporte, no significa que siempre sea fiable, ¿eh? Siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que sí que vamos a estar en gráfico diario muy pendientes esa media móvil de 200. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, aquí en los gráficos semanales se recomienda la de 40, que es la que equivale a 200 días, pero yo he probado la media móvil de 200 en gráfico semanal y ha dado muy buenos resultados también. Como siempre digo, hay en algunos gráficos que funcionan muy bien y en otros no tanto, pero yo he visto que no hay mucha diferencia de utilizar una de 200 en gráfico diario a utilizarla en gráfico semanal, ¿no? Yo por mi propia experiencia lo digo, ¿no? Pero bueno, a modo normalmente didáctico, sobre todo cuando escribo mi artículo de análisis técnico, pues utilizo la media móvil de 40, para que no haya alguien que, algún académico, oh no, debería utilizar la de 40, que es la que vale a 200, ¿no? Pues a mí, personalmente, para mi propia operativa, prefiero una de 200, aunque sea en gráfico semanal. Pero bueno, eso cada uno tiene que ir luego montándose qué tipo de medias móviles puede utilizar, que eso ya es otro tema que ya veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos la empresa del amigo Warren Buffett, que es Berkshire Hathaway. Vemos como aquí hay un movimiento alcista, rompe un nivel de resistencia,
se va hacia arriba y fijaros esta directriz bajista. Fijaros aquí. Tenemos un toque, 2 toques, 3 toques. Vemos aquí. Hay una ruptura, rompe la directriz bajista, que actúa como resistencia. Una directriz bajista actúa como resistencia. Aunque no sea una línea horizontal como las clásicas, también las directrices pueden actuar como resistencia o como soporte. Bien, aquí en este caso vemos la ruptura de dicha directriz y a continuación se produce aquí un throwback, una vuelta. Fijaros, en esta vela tantea la directriz bajista y a continuación vemos como vuelve otra vez a reanudarse el movimiento alcista. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. No solamente los throwback, los pullback ocurren con niveles que bien pueden ser soporte, resistencia, con patrones chartistas, con las medias móviles, sino también con las directrices, bien sea alcista o bien bajista. Siempre tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que una directriz puede funcionar perfectamente como resistencia en este caso. Mientras no se supera el alza, siempre está actuando como resistencia. Una vez la rompamos el alza, actúa aquí en esta vuelta, este throwback, ya está actuando como soporte, desde el que vemos cómo sube, ¿no? Fijaros aquí la media móvil, que bien está prácticamente controlando toda esta subida, y aquí la vemos ya precisamente actuando como resistencia. Fijaros, y es más, la ruptura de dicha media se produce con un hueco de ruptura, que son los que a mí me gustan mucho, que suelen ser bastante fiables, ¿no? Así que, como veis, hay diferentes posibilidades que os podéis encontrar dentro del mercado y tenéis que estar abiertos y saber lo que tenéis que hacer en cada momento, ¿no? Bien, aquí tenemos a Telefónica, este es un gráfico semanal. Vale, aquí tenemos cómo actúa como soporte los 9.33, vamos a llamarle 9.30, actúa primero como soporte. Fijaros aquí ya que hay una ruptura, hay varios tanteos ya actuando aquí como resistencia, finalmente se rompe al alza, pero fijaros cómo va a buscar el antiguo nivel de resistencia que ahora actuaría como soporte. Nuevamente vemos cómo vuelve a subir, vuelve a tantear dicho soporte, aquí lo vemos nuevamente y a continuación ya sí que se va hacia arriba, ¿no? Estas son posibilidades que ocurren. A veces podemos ver diferentes tanteos. Normalmente tenéis que dar como bueno un throwback o un pullback siempre el primero. Luego podría ser que hubiera diferentes tanteos. Esto lo bueno que nos hace precisamente este nuevo tanteo es que nos está indicando que el nivel 9.30 es bastante fiable, con lo cual hay que vigilarlo. Muy importante. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado más o menos claro, o eso espero, o es la intención realmente de este vídeo. Y como apunte pues final, que tengáis muy claro que un throwback se produce cuando hay una ruptura de una resistencia. Una resistencia no solamente es una línea horizontal como nos suelen indicar, sino que también está formada en los patrones chartistas. Tenemos un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Hay que tener en cuenta que también las medias móviles pueden actuar como resistencia, que si las superamos se puede producir pues un throwback. Con los pullbacks pues semejante, ruptura de un soporte, que sería lo clásico, pues bueno, sería una ruptura, una vuelta, sería un rebote a tantear dicho soporte y vuelve a caer. Ahí tendríamos el clásico pullback. Pero también lo tenemos con los patrones chartistas. Cuando rompe el soporte, imaginar de un lateral, rompe el soporte, cae, se da la vuelta, nuevamente tantea ese soporte que ahora actúa como resistencia y nuevamente vuelve a caer. También podríamos utilizarlo con las medias móviles, con directrices, exactamente lo mismo. Tenéis que tenerlo siempre muy en cuenta. Bueno, espero que, como he dicho anteriormente, hayáis salido de duda. Si tenéis alguna duda, o insisto a que volváis a ver el vídeo una vez más, otra, hasta que os quede claro. Si a pesar de verlo en varias ocasiones seguís teniendo dudas, pues tenéis aquí mi dirección de correo electrónico, simplemente me escribís y yo intentaré solucionar esa pequeña duda que podáis tener, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Y para eso está el curso, para que todos podamos ir poco a poco aprendiendo
lo que es el análisis técnico, aprendiendo todo tipo de, como digo, de patrones. Ahora lo que es un pull on throwback, la semana que viene, como digo, veremos que son que es una zona de resistencia, zona de soporte, cómo trazarla, directrices, tendencias. Va a ser bastante completo, pero como digo, hay que ir poco a poco y aprendiendo. Como digo, siempre con muchos gráficos para que podáis ver las posibilidades que hay, porque siempre es muy importante mi propia visión que normalmente pues no se basa en exponer simplemente lo que dice la teoría clásica, sino que yo añado también mi propia experiencia. Y como digo, bueno, ya cada uno luego en su camino, en el largo camino que hay en el mundo de la inversión, del trading, pues ya irá uno adaptándose, ¿no? Irá cogiendo cositas de uno, de otro. Como yo cuando empecé, pues intentaba probar una cosa a otra, escuchaba de un analista del otro, había cosas que no realmente no me llenaban, porque no, por mi forma de ser, pues la verdad que no me sentía a gusto, y a lo mejor pues ibas reduciendo, o a lo mejor alguna cosita que te podía resultar interesante la amoldaba a tu propio estilo de invertir o de hacer trading, que eso ya se adquiere a través de la experiencia, a través de recibir muchos palos, ¿no? Porque en el mundo del trading de la inversión, eso de que triunfa mucho, bueno, nada, aquí se triunfa o se puede triunfar a base de palos, y la mayoría de los que triunfan, como digo yo, se dedican a vender cursos de análisis técnico que os meten una clavada. A mí me han metido muchas clavadas realmente. Ya escribí libros que normalmente pues una vez lee uno ya la ha leído todo, porque la verdad que todos son, como siempre digo, un copia-pega, y realmente no sabemos qué piensa ese trader, si es que realmente es un trader, porque bueno, la mayoría, pues esto de ser traders, como que no, que a lo mejor la han probado una vez que otra y han podido salir mal parados. Hay gente que son buenas, también es cierto, pero normalmente pues este tipo de gente se dedica pues a esto, a venderte libros, venderte cursos, y se encierra en ese mundo. Es verdad que algunos analistas técnicos han sido muy buenos en su época, pero luego cuando llegan a un estatus, pues como que ya cuando miran los que estamos abajo, dicen, bueno, yo a este, si quiere que le enseñen, me tiene que pagar, ¿no? O me tiene que comprar el libro, ¿no? Pues suele pasar muchas cosas, ¿no? Es lo más normal también. Pero bueno, yo como siempre digo, tenemos que compartir. No se trata de que yo le diga a uno cómo tiene que entrar, yo que sé, a lo mejor en el cruce euro-dólar, si debe entrar largo o corto, dónde debe colocar el stop loss, cuál debe ser su objetivo. Eso personalmente a mí no me gusta, y cuando me lo preguntan, la verdad que me sienta mal, porque yo lo que intento es que uno vaya aprendiendo. Yo en mi grupo de DMARC Trading, aquí lo tenéis, de Facebook, normalmente lo que me gusta es dejar pistas. Dejo un gráfico y tú ya piensas. Es que me gusta que la gente piense, reflexione, no que te lo den todo hecho. A mí eso me parece como... Yo tengo mucha afición, por ejemplo, por la programación informática, ¿no? Bueno, es uno de mis hobbies. Y bueno, digamos que estoy en ese mundillo ahí de hacker, pero yo soy un hacker novato. No tengo mucho tiempo para tanto, pero es un mundillo que me gusta. Y siempre está, pues, ve este tipo de gente que te está preguntando continuamente, bueno, ¿y cómo se puede hackear una cuenta de Facebook? Casi todo el mundo, en todos los foros ocurre eso, ¿no? De hacking, siempre. ¿Cómo puedo piratear o saber la contraseña de la cuenta de correo electrónico de mi novia, de mi mujer, ¿no? La verdad que eso está muy de boga, ¿no? Y aquí ocurre mucho con el análisis técnico, ocurre lo mismo. Hay muchos que te dicen, no, es que tienes que decirme a mí en qué debo entrar, si debo entrar en, yo qué sé, vamos a ver, pues Telefónica, o si voy a entrar en el CAC 40, ¿no? Que quiero que me digas cuándo tengo que entrar, cuándo salir. Pero ¿y tú qué? ¿No piensas? Hay que pensar, ¿no? Y hay que hacer las cosas tú mismo, no siempre. Yo cuando digo, si yo escribo un análisis técnico sobre, vamos a suponer, el FTSE 100, pues alguien me puede escribir y decirme, oye Diego, ¿y esto tú que has puesto, qué te parece patatín patatón? Yo lo veo bien, que me pregunte sobre ese artículo que yo haya podido escribir, ¿no? Pero lo que no tiene mucha lógica es que si realmente yo no he hablado de algo en concreto, pues me preguntes cuál debe ser el nivel de estos loss, el nivel de entrada, patatín, patatón, porque a mí eso no me gusta. Yo considero que todo el mundo tiene que aprender por sí solo y no dedicarse a ir por detrás a ver lo que dice pues el analista técnico de turno, ¿no? Digamos, siempre hay que ser uno mismo, tiene que dar paso hacia adelante y no estar siempre dependiendo de lo que diga uno otro. Además, yo considero que no hay que seguir mucho a los analistas técnicos. Incluso a mí no tenéis por qué seguirme cuando escribo algún artículo sobre análisis técnico de tal o cual valor,
son referencias, es mi visión, lo que yo veo en los mercados. Entonces ya vosotros tenéis que decidir. Al final el dinero que está en juego no es el mío, sino que es el vuestro, si me hacéis caso a mí o hacéis caso a cualquiera, ¿no? Entonces tenéis que ponerlo eso sobre la balanza, como yo suelo decir normalmente, y tampoco complicaros la vida siguiendo a 40 analistas técnicos, porque es que podéis encontrar que 40 analistas estén opinando 40 cosas muy distintas. Bueno, ya sé que no me voy a enrollar más, pero bueno, ya sabéis cómo suelo ser yo, que me empiezo a hablar, ¿no? Y mira que dicen que no suelo hablar mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dicho, espero que haya gustado, y la semana que viene, bueno, pues estaremos nuevamente, como he dicho, a partir de las 6 de la tarde, 6, 9 de la noche, pues estará colgado el siguiente vídeo. Ya todos los miércoles, sobre esa hora, pues estará en el canal de YouTube. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en otro vídeo. Chao.